Thanks, President. No podemos quedarnos impasibles ante la interferencia de la Fiscalía para alterar el resultado de las elecciones democráticas en Guatemala. Lo hemos dicho todos, compartimos todos esta posición. El fiscal Kuruchich intentó impedir que el movimiento Semilla pudiera concurrir en la segunda vuelta de las elecciones. Ha perseguido penalmente el Tribunal Supremo Electoral. Acaba de allanar la sede de este organismo para romper la cadena de custodia de los votos y antes ya prohibió la candidatura de la líder indígena Telma Cabrera. ¿Qué será lo próximo? Por tanto, la Unión tiene que ser muy firme ante este atropello y tiene que actuar directamente contra sus responsables. Estados Unidos, por ejemplo, ya ha sancionado a los fiscales que están haciendo este atentado contra la democracia por orden de las oligarquías locales y Europa debería hacer lo mismo. Por esto, es de extremada urgencia que la Comisión proponga al Consejo la modificación del régimen de sanciones de la Unión para incluir la corrupción como supuesto sancionable y que, por tanto, se persiga sin demora a los responsables de esta injerencia contra la voluntad democrática del pueblo de Guatemala. Arévalo ganó las elecciones, su resultado debe ser respetado, este golpe de Estado a cámara lenta debe finalizar de inmediato y, si persiste, la Unión Europea debe dejar muy claro a sus responsables que las relaciones comerciales con Guatemala se van a resentir.